Si tú estás viendo este video porque estás interesado en incrementar tu salto vertical, te entiendo perfectamente porque durante mi infancia yo no era el típico chico privilegiado que tenía la super genética, el super salto, la super fuerza. Más bien yo era el típico gordito que estaba lento, que no saltaba, que no corría. Y recuerdo que estaba muy desesperado por ser más atlético, por estar más rápido, por ser más ágil. El problema era que todo el mundo tenía una teoría diferente. Tú le preguntabas a uno y te decía, no, mijo, mira, la vuelta es ponerte a subir pelea de escalera. El otro te decía que la vuelta es correr en arena. Había otro que te decía, la forma es correr muchísimos kilómetros. En medio de toda esa carga de información, yo dije, bueno, la única forma de yo saber qué es lo que me va a funcionar a mí es empezando a probar. Recuerdo que entrenaba 5 o 6 horas al día, todos los días con la intención de ser más fuerte, más atlético. Llegué a un punto que le daba 2 o 3 vueltas al centro olímpico. Para los que no saben cuál es el centro olímpico, en kilómetros estamos hablando de que yo corría entre 8, 12 kilómetros. Un día que corrí 16 kilómetros con la intención de poder ser más fuerte, más rápido, más atlético. El punto es que lamentablemente trabajando de mala forma, combinando esto con estar jugando basquetbol frecuentemente, con una mala alimentación, con estar en el gimnasio haciendo ejercicios con la técnica incorrecta, porque no dominaba lo que era la sentadilla, hip thrust, peso muerto, terminé teniendo una lesión en ambas rodillas. Recuerdo que el diagnóstico que me dieron fue degeneración en ambos meniscos de ambas rodillas. El primer doctor me dijo, no, mijo, mira, tú no tienes break. Si tú no te operas en menos de 3 meses, tú no vas a volver a pisar una cancha. El segundo doctor me dijo que si yo no me operaba en menos de 2 años, no iba a volver a caminar. Y el tercer doctor me dijo, tú tienes una lesión muy grave, pero lo tuyo tiene recuperación. Ese doctor me refiere a terapia. Recuerdo que estuve 9 meses en recuperación sin ver ningún avance. Y ahí es que yo digo, no, espérate, si lo mío tiene recuperación y yo no estoy viendo mejoras, quiere decir que aquí no estamos haciendo lo correcto. En medio de todo eso, gracias al Señor, yo digo, espérate, déjame poder investigar de manera formal qué es lo que yo tengo que hacer para poder sanarme. El punto es que yo empecé a estudiar sobre acondicionamiento físico, biomecánica, propiocepción, pliometría, y a raíz de eso yo creé mi propia rutina, salí de la terapia, que fue una decisión un poquito riesgosa ya que yo no era un profesional en el área, pero gracias al Señor, lo que no logré en 9 meses en terapia, lo logré en 3 o 4 meses con mi método de entrenamiento. Al final el proceso terminó durante 1 año. Es cierto que si se hubieran hecho las cosas correctas pudo durar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, pero Dios lo quiso así. Y al final yo lo vi de bendición porque aprendí muchísimo sobre nuestro cuerpo. Cuando yo regreso a la cancha, que estoy sano en la rodilla, digo, la vuelta ahora es lo más fuerte y atlético posible sin volver a lesionarse. Ahí es donde decido hacer un reto que para mí fue súper difícil de lograr, ya que yo simplemente tengo 5'8" de estatura, que fue hacer un donqueo de espalda. Y gracias a Dios se logró. A raíz de eso diseñé un programa de entrenamiento diferente a lo que está haciendo todo el mundo, ya que mi objetivo no es simplemente decirte, mira, a esto, aquello, a lo otro. No, no, no. Quiero que tú tengas la información que yo tuve para que tú sepas qué tú estás haciendo, por qué tú lo estás haciendo, así se te haga más fácil esforzarte y tú te sientas más seguro al implementarlo. El secreto para saltar realmente alto es identificar ¿qué tipo de saltador tú eres? Existen 3 tipos de saltadores. Número 1, el saltador de fuerza. Este se caracteriza por tener una gran fuerza relativa en el tren inferior. Un saltador de este tipo que pese 150 libras debe tener como mínimo la capacidad de mover entre 300 y 350 libras en ejercicios como sentadilla, hip thrust y peso muerto. Número 2, el saltador elástico. Este tipo de saltadores no suele tener una contextura fuerte y rocosa, y aunque tienen cierto grado de fuerza ni se le acercan al anterior. La especialidad de este tipo de saltadores está en su gran capacidad de almacenar y liberar energía elástica con mucha eficiencia. Este suele ser el tipo de jugadores que tú lo ves flaquito así, de repente te dan un super salto, y casi todos los saltadores elásticos cumplen con estas 4 características. Buena relación peso-altura, son muy rápidos, tienen los tendones fuertes en su mayoría y también tienen mucha movilidad. Ejercicios como pollo jumps y sprints le caen de maravilla a este tipo de personas. Número 3, el saltador mixto. Es aquella persona que logró desarrollar la capacidad de tener una gran fuerza relativa y adicional a eso desarrolló unos tendones que son muy eficientes almacenando y liberando energía elástica. Las únicas personas en la historia del mundo que han logrado saltar por encima de las 50 pulgadas son las que se convirtieron en saltadores mixtos. Y yo te voy a ser totalmente transparente, tú no te vas a convertir en un saltador mixto de la noche a la mañana. Las personas que han logrado saltar por encima de las 50 pulgadas, que no te estoy hablando de que de 41, 42, no. Michael Jordan, para que ustedes entiendan, que es lo que más alta de la NBA, de la historia de la NBA, saltaba 46, 47 pulgadas. Y hay unos tigres que gracias a convertirse en saltadores mixtos, que ojo, Michael Jordan también era un saltador mixto, valga la redundancia, han logrado saltar por encima de las 50 pulgadas de salto vertical. ¿Cómo lograremos esto? Y ojo, no quiero que ustedes me subestimen ningún tipo de saltador. Hay saltadores elásticos que son una máquina. Tenemos por ejemplo a Jan Morant, tenemos por ejemplo a Zach LaVine, que son tigres que le meten la cabeza al aro también. Y hay saltadores de fuerza como por ejemplo Zion Williamson. ¿Qué pasa con este tipo de saltadores? ¿Y por qué yo no recomiendo perseguir en primera instancia convertirse en un saltador de fuerza? Porque este tipo de saltadores casi siempre se terminan lesionando, ya que no suelen enfocar su entrenamiento en tener las articulaciones fuertes, aprender a manejar la energía elástica, almacenarla y liberarla con eficiencia, sino más bien que están ejerciendo una cantidad de presión constante en las articulaciones y por eso en su mayoría se terminan lesionando. Por eso el formato que yo diseñé apunta a convertirse en un saltador mixto paso a paso. Lo primero va a ser un saltador elástico, y para lograr esto tenemos que enfocarnos primero en fortalecer nuestras articulaciones,
mejorar nuestra movilidad, aprender a almacenar y liberar energía elástica con mucha eficiencia a través de la pliometría extensiva y la pliometría intensiva enfocada en la fortaleza de nuestro pie. Por eso, en la primera edición de nuestro programa vamos a convertirnos en un saltador elástico puro de verdad en un periodo de 3 a 6 meses. Y si tú eres una persona que está en sobrepeso, este periodo de tiempo se puede ampliar un poco, ya que el saltador elástico, por un tema de ciertos cálculos, la capacidad de ejercer fuerza contra el suelo, tiene que tener un peso que sea proporcional a su altura. Ejemplo, si tú tienes un mayor sobrepeso, quiere decir que tú vas a tener que ejercer demasiada fuerza contra el suelo y tú no vas a poder aprovechar la elasticidad. ¿Por qué tú no vas a poder aprovechar la elasticidad? Porque cuando tú vengas corriendo y quieras transferir esa fuerza del sprint al salto, vas a una fuerza demasiado grande, porque tú estás en sobrepeso. 5 libras de sobrepeso, para que ustedes lo logren entender, a la hora de un sprint, el cuerpo lo interpreta como 35 libras, como 40 libras, a veces hasta como 50 libras. Entonces no son 5 libras, son 35, 40, 50 libras. Por eso es muy importante que si queremos un saltador puro de verdad, no tengamos ese sobrepeso. Gracias a Dios, yo también lo voy a asesorar sobre cómo llegar a su peso ideal. Entonces, si ustedes están interesados en convertirse en un saltador mixto y meterle la cabeza al aro, envíame la palabra al programa y yo te garantizo que te voy a ayudar. Update.